En la década de 1930, el recuerdo de la Primera Guerra Mundial todavía estaba muy presente. Tras la terrible carnicería acaecida en las trincheras, existía una determinación absoluta a no volver a sufrir una tragedia similar. En el período de entreguerras se produjo un serio intento de limitar las fuerzas armadas de las potencias europeas. Con el ascenso de Hitler y el inevitable camino hacia la guerra, Inglaterra tuvo que reaccionar con rapidez para rearmarse y equiparse con cazas modernos. Este proceso no comenzó hasta 1936 y finalizó justo a tiempo. Sangre y acero. La batalla de Inglaterra. Si bien la Fuerza Aérea Británica disponía de modernos cazas, poco podía hacer esta en Francia para impedir el avance meteórico de la Blitzkrieg. A veces estabas muerto de miedo. Es curioso, a lo que más temías era a chocar con algún otro aparato. Cuando te disparaban, parecía como si hubiera rayos viniendo hacia ti, como luces de colores que veías cómo pasaban por encima del ala, por ejemplo. Y entonces te dabas cuenta de que te estaban disparando, pero intentabas no pensar que por cada bala que veías, había otras 4 que no veías, porque resulta que por cada ráfaga solo salía una bala trazadora. Es decir, que el peligro era mucho mayor del que percibías, lo que probablemente fuera bueno, porque así no tenías tanto miedo. Pero el combate podía ser positivo para los pilotos ingleses. Si los Stukas que encabezaban la Blitzkrieg eran sorprendidos sin un potente escudo de cazas de apoyo, el resultado era inevitablemente una masacre. No había nada que levantara más los ánimos de los pilotos de la RAF que lo que ellos llamaban una fiesta Stuka. Al principio de la campaña solo había 6 escuadrones Hurricane en Francia, y si bien intervinieron en su medida en el combate, los franceses deseaban una mayor contribución de los ingleses en el aire. Pero Downing tuvo que negarse, ya que consideraba que comprometer más escuadrones significaría que si Francia caía, lo que parecía probable a principios de mayo de 1940, ya no habría batalla de Inglaterra, porque no quedarían escuadrones de combate para defender Gran Bretaña. Algunos éxitos aislados en combates aéreos no iban a bastar para contener los implacables avances alemanes. Finalmente, los cuerpos expedicionarios británicos, junto con numerosas tropas francesas, se vieron acorralados cerca de Dunkerque. Cuando la perspectiva de aniquilación de toda la fuerza expedicionaria británica era casi palpable, Hitler dio la inesperada orden de detener el implacable avance de los tanques alemanes. Con la fuerza expedicionaria británica en una situación desesperada en Dunkerque, Downing sabía que la RAF debía proteger las tropas en la playa, por lo que casi todos sus escuadrones de combate intervinieron en las batallas que se libraron sobre Dunkerque. Esto provocó un gran número de bajas tanto entre las tripulaciones de la RAF como entre las tropas en tierra, que muchas veces no llegaban a ver los Spitfires que libraban batallas cerca de allí contra la Luftwaffe. Los soldados en tierra tenían a menudo la sensación de que no los estaban protegiendo. No obstante, la contribución del llamado mando de caza fue crucial. Sin la acción de estos escuadrones de combate cubriendo y apoyando a las tropas aliadas, quizá la evacuación de Dunkerque no habría sido posible. Goering creía que se podía forzar la rendición de la fuerza expedicionaria británica atacándola desde el aire.
Pero este sería el primer error importante de la Luftwaffe. Mientras los tanques alemanes retrocedían con gran frustración, la Luftwaffe bombardeó la ciudad y el puerto de Dunkerque. Pero los británicos sufrieron muchas menos bajas de las que Hermann Göring, lleno de arrogancia, hizo creer a Hitler. Aunque tuvo que abandonar en Francia todo su equipo pesado, el ejército británico pudo ser rescatado de las playas de Dunkerque y trasladado a la seguridad de Inglaterra. Los Spitfires y los Hurricanes eran como manzanas y naranjas. Las dos son frutas deliciosas, pero sustancialmente diferentes. En la práctica, por supuesto, el Spitfire se usaba generalmente en misiones a mayor altitud que los Hurricanes. El Hurricane era especialmente adecuado para operar entre los 17.000 y los 18.000 pies, mientras que el Spitfire también volaba muy bien a 25.000 y hasta 30.000 pies. Altitud que al Hurricane le costaba alcanzar. Por primera vez, la Luftwaffe se medía con aviones comparables a los suyos. Ambos bandos sufrieron pérdidas significativas en la batalla por Francia. Pero ahora era Alemania la que tenía el dominio absoluto en Europa occidental. Pero la RAF continuaba volando sobre el Canal de la Mancha. Esta filmación alemana, poco conocida, muestra un ataque de Spitfires a una base aérea alemana en la costa francesa en julio de 1940. El cámara alemán que estaba cargando la cámara interior de un Messerschmitt Bf-109 fue lo bastante rápido como para captar estas increíbles imágenes de cazas británicos sobrevolando los edificios del aeródromo alemán. Por supuesto, los alemanes se dieron prisa en aprovechar el valor propagandístico del Spitfire derribado en una playa cercana. El Spitfire era rápido. Tenía una velocidad de ascenso relativamente buena y era muy maniobrable, lo que era muy importante en el tipo de combates que se llevaron a cabo en el sureste de Inglaterra y en el Canal de la Mancha durante el verano de 1940. Su armamento podía parecer impresionante, ya que contaba con 8 ametralladoras de 7.7 milímetros, pero era sin embargo poco efectivo. Esto se debía en parte a que las ametralladoras se encontraban repartidas a lo largo de las alas del avión, lo cual hacía que, de hecho, la concentración de fuego resultara insuficiente. También hay que tener en cuenta que había muy pocos aviones de ese modelo. En julio de 1940 eran menos de 230, y en lugar de estar concentrados para soportar la ofensiva alemana en el sureste de Inglaterra, estaban repartidos por todo el mando de caza, lo cual también redujo su efectividad durante la batalla de Inglaterra. A pesar de contar con el apoyo de los Spitfire, para los hombres del mando de bombardeo, el mes de julio de 1940 fue un período muy complicado. Después de la Primera Guerra Mundial, la ira de los aliados por los bombardeos aéreos alemanes, que causaron un gran número de bajas civiles, quedó patente en el Tratado de Versalles, que prohibía a Alemania disponer de fuerza aérea. Esta política se intensificó y se transformó en un acuerdo internacional durante una conferencia sobre limitación de armamento celebrada en Washington en 1922. La declaración final afirmaba: quedan prohibidos los bombardeos aéreos dirigidos a aterrorizar a la población civil, a destruir o a dañar la propiedad privada que no sea de naturaleza militar o a herir a no combatientes. Todas las potencias mundiales acordaron que no se realizarían ataques sobre ciudades indefensas o sobre cualquier otro objetivo en el que se pudiera dañar a civiles. Desgraciadamente para los habitantes de Coventry y Dresden, estas nobles intenciones quedaron totalmente olvidadas en 1945, pero al menos durante los primeros meses de la guerra sirvieron de algo. El respeto a las limitaciones de Washington restringió el alcance de los ataques de los bombardeos contra objetivos civiles al comienzo de la Segunda Guerra Mundial.
Inicialmente, tanto Inglaterra como Alemania respetaron plenamente el tratado. En el otoño e invierno de 1939, el mando de bombardeo se vio obligado a concentrar su atención en objetivos militares y barcos alemanes en el mar o en puerto. Hubo misiones aéreas que sobrevolaron ciudades alemanas, incluida Berlín, pero lo que arrojaron fueron folletos de propaganda que no surtieron ningún efecto. Pero dichas misiones proporcionaron a las tripulaciones experiencia para las incursiones aéreas que realizarían posteriormente, aunque el impacto de la propaganda fuera nulo. Los combates aéreos duraban muy poco. El tiempo real de combate era muy corto. Y lo que ocurría era que te metías en un lío de aviones y te preguntabas cómo ibas a evitar el chocar con otros. Y de repente, el cielo estaba vacío y no podías ver a nadie más. Esto ocurría muy a menudo. Entonces había que intentar encontrar a quién seguir para volver a casa. Uno de los nuestros se coló en una formación de aparatos enemigos, aunque afortunadamente se puso al final y no le vieron. Este tipo de cosas también ocurrían. Por alguna razón, el comandante y yo siempre acabábamos juntos. Nos encontrábamos en el cielo, y no porque nos estuviésemos buscando, sino simplemente buscaba cualquier avión y resultaba ser el suyo. Los alemanes también se vieron obligados a concentrarse en objetivos militares y en acciones de propaganda como esta patrulla inofensiva sobre las islas del Canal realizada por la tripulación de un Heinkel 111. Más tarde, estos bombarderos se utilizarían sobre Londres con ánimo destructivo. La Blitzkrieg había obtenido una destacable serie de victorias, pero con el inicio de la batalla de Inglaterra, el papel de la Luftwaffe iba a cambiar. La guerra relámpago de corto alcance que tantas victorias había reportado en Polonia y en Francia ya no era adecuada, y la Luftwaffe pasó a centrarse en una larga guerra de desgaste. El 16 de julio Hitler firmó la directiva número 16 del Führer en la que se exponían los planes para invadir Inglaterra. La Luftwaffe iba a llevarse la peor parte del combate inicial, ya que le fueron asignadas misiones que entrañaban gran dificultad. Una de las primeras sería anular las defensas costeras inglesas y cerrar el canal a los barcos británicos. Después habría que atacar las bases aéreas y otros objetivos en el interior. La segunda y tercera fuerzas aéreas de Göring se encontraban en Francia y en Bélgica. Sus principales adversarios eran los Hurricanes y los Spitfires del mando de caza de la RAF. Los comandantes de la Luftwaffe eran perfectamente conscientes del relativamente corto alcance de sus cazas. Cuanto más tuvieran que adentrarse en Inglaterra, menor sería el tiempo del que dispondrían para combatir. Los comandantes alemanes esperaban destruir el mayor número posible de cazas durante los combates sobre el canal. Los combates aéreos sobre el Canal de la Mancha a principios del verano de 1940 pueden ser considerados un preludio de la propia batalla de Inglaterra. Los alemanes querían eliminar el tráfico marítimo británico del canal como condición previa a la Operación León Marino, que así se llamaría el asalto anfibio al sur de Inglaterra. También deseaban paralizar las comunicaciones comerciales de Inglaterra con sus colonias. Dichos combates se alargaron desde principios de junio, poco después de la caída de Dunkerque, hasta principios de agosto. Durante este periodo, unos 26 convoyes británicos fueron atacados en el Canal de la Mancha, lo que provocó una serie de combates aéreos relativamente intensos sobre el canal al estar protegidos por el mando de caza. Pero desde mediados de agosto se haría imposible defenderlos de forma eficaz, por lo que estos convoyes fueron detenidos, comenzando la auténtica batalla de Inglaterra. La batalla del canal empezó realmente el 10 de julio de 1940, cuando varios Stukas dañaron seriamente a 2 desprevenidos destructores de la Marina Real. A lo largo de las semanas siguientes, las aterradoras sirenas aéreas de los Stukas se oyeron cada vez con mayor frecuencia,
a causa de los reiterados ataques alemanes a los convoyes costeros. La base de destructores de Dover y otras instalaciones portuarias fueron igualmente atacadas. Todos los pilotos de los Stukas habían recibido entrenamiento específico en ataques a barcos, algo que entraña gran dificultad, puesto que es muy difícil estimar la altitud sobre el mar, especialmente si está en calma. Los pilotos de los Stukas que se veían obligados a amerizar se encontraban ante un desagradable dilema. Por un lado, durante el descenso, debido al tren de aterrizaje fijo, el aparato se precipitaba hacia abajo a gran velocidad y hacia una muerte casi segura, pero por otro lado, si la tripulación saltaba, la balsa y el equipo de supervivencia quedaban en la cabina. El mando de caza fue llevado al límite de sus posibilidades y las pérdidas de Stukas fueron escasas en comparación con el daño infligido. A finales de julio, el Ministerio de Marina británico se vio obligado a prohibir que los destructores navegaran por el Canal de la Mancha durante el día, y se trasladaron los pocos barcos que aún quedaban en Dover a bases más seguras y más distantes de la zona escogida para la invasión alemana. En el verano de 1940, la Luftwaffe lanzó todo su potencial ofensivo contra las fuerzas aéreas británicas. Goering había recibido la misión de destruir la capacidad de la RAF en el sur de Inglaterra. Era esencial que la Luftwaffe llegara a controlar por completo el espacio aéreo durante la invasión que se planeaba. Goering confiaba en obtener una victoria total. En julio, los efectivos de la Luftwaffe cuadruplicaban a los de la RAF. La primera vez que vi un avión enemigo, nosotros éramos 12 y ellos más de 300, lo que me sorprendió bastante. No obstante, eso les dificultaba las cosas porque nosotros disponíamos de muchos más objetivos a los que disparar. Aunque yo no disparé mucho, estuve todo el rato intentando salir de ese caos. Sería la batalla aérea estratégica de mayor importancia hasta entonces. También sería la primera vez que la Luftwaffe luchara contra una fuerza aérea enemiga poderosa y preparada. El Hurricane fue el responsable de la mayoría de bajas causadas por la RAF en la batalla de Inglaterra. Todavía hoy parece capaz de operar tan eficazmente como lo hizo durante la Segunda Guerra Mundial. El Hurricane, que era un avión más lento que el Spitfire y quizás un poco menos maniobrable, constituía, sin embargo, la columna vertebral de la defensa del mando de caza de la RAF en la batalla de Inglaterra. El Hurricane era una plataforma muy estable y con su armamento de 8 ametralladoras de 7,7 milímetros tenía una potencia de fuego devastadora. Mientras que los Spitfire solían ocuparse de los cazas alemanes, el papel principal de los Hurricanes era buscar y destruir las formaciones de bombarderos alemanes, y en dicho papel, el Hurricane fue decisivo. El más famoso de todos los aviones británicos, y aún hoy recordado como el mejor caza de la RAF en las guerras mundiales, fue el Supermarine Spitfire. En todas sus versiones encontramos la característica forma del ala, y la sensación al pilotarlo fue descrita por un aviador como más parecida a ponerse un pan de pantalones viejos que a entrar en una máquina. La batalla de Inglaterra como tal comenzó con 4 jornadas de bombardeos intensos diurnos contra barcos e instalaciones costeras británicas. La Luftwaffe perdió 31 aviones en total, de los que 20 eran bombarderos, pero lo más significativo fue que la RAF perdió 16 cazas, Hurricanes y Spitfires, mientras que la Luftwaffe solo perdió 11 cazas Bf-109. El 12 de agosto, la Luftwaffe centró sus ataques en las instalaciones de radar, donde perdieron otros 11 cazas, y la RAF 22. Se trataba de una simple cuestión aritmética. Si el desgaste continuaba a ese ritmo, la RAF perdería la batalla. Los primeros ataques contra las bases de los cazas británicos también fueron motivo de gran preocupación, puesto que el recurso más valioso con el que contaba la RAF comenzaba a disminuir. En el escuadrón, los muchachos solían llevar pulseras identificativas, pulseras de plata que se ponían casi como un amuleto de buena suerte.
Extraían una bala del fuselaje o de cualquier otra parte del avión, la montaban en plata y la llevaban como un amuleto. Yo estaba loco por obtener uno, pero no quería que me dispararan. Nunca lo tuve porque nunca me acertaron. A pesar de las pérdidas sufridas por la RAF, algunas unidades de la Luftwaffe sufrieron todavía más. Durante la primera mitad de agosto, las pérdidas de Stukas aumentaron enormemente. El 19 de agosto, por orden personal de Hermann Göring, se retiraron los bombardeos en picado de las operaciones en la línea de fuego. Los Stukas fueron trasladados a la zona del paso de Calais para descansar y prepararse para la invasión. Resultaría ser una larga espera. El Stuka era un arma letal, altamente precisa y aterradora en el ataque, pero requería unas condiciones de superioridad aérea. Si no actuaba bajo dichas condiciones, su poca velocidad de combate y su torpeza en el aire lo hacían extremadamente vulnerable a los ataques de los cazas británicos. Y por supuesto, en el verano de 1940, o por lo menos a mediados de agosto de 1940, los alemanes no gozaban de superioridad aérea en el sureste de Inglaterra. Cuando un bombardero Stuka terminaba el vuelo en picado, iba tan lento que se convertía en un objetivo muy fácil para un Hurricane o un Spitfire. Durante los primeros días de la batalla, se derribaron Stukas en número tan elevado y con consecuencias tan graves que la Luftwaffe decidió finalmente retirarlos. El día 13, Göring cometió el primero de lo que sería una serie de errores garrafales que acabarían provocando que la Luftwaffe perdiera la batalla. En vez de intensificar la ofensiva contra el mando de caza, los bombarderos alemanes fueron enviados a atacar astilleros tan distantes entre sí como Swansea, Aberdeen y Belfast. Al intentar proteger columnas de bombarderos tan dispersas, la Luftwaffe perdió 24 cazas por 14 de la RAF. Aún más importante fue el hecho de no haber causado daño alguno a las bases aéreas del mando de caza. Göring, con su acostumbrada indecisión y buscando diferentes maneras de obtener una victoria rápida, no estaba capacitado para dirigir la batalla de Inglaterra en el bando alemán. Cambiaba continuamente los objetivos, que en julio pasaron de ser el canal a las fábricas de aviones. En agosto fueron las estaciones de radar, luego las bases aéreas de la RAF y finalmente, en septiembre, la misma ciudad de Londres. Así pues, Göring nunca fue capaz ni poseyó el temperamento adecuado para mantener la presión sobre la RAF en un momento tan crítico como ese. Afortunadamente, los efectos de la ofensiva de la Luftwaffe contra las bases aéreas de cazas quedaban compensadas por la mala labor de los servicios de inteligencia alemanes. A menudo se fijaban como objetivo bases aéreas o fábricas equivocadas. A medida que la batalla progresaba, las pérdidas de cazas británicos eran grandes, pero las de la Luftwaffe lo eran aún más. Solamente el día 15 de agosto fueron destruidos 50 aviones alemanes. Entre el 13 y el 18, los alemanes perdieron 350 aviones por 170 de la RAF. En esta batalla de avión contra avión, los vulnerables Stukas ya habían sido retirados del combate. Solo los Bf-109 habían demostrado ser capaces de enfrentarse a los Spitfires y a los Hurricanes en igualdad de condiciones, pero existían graves dificultades logísticas. El Messerschmitt 109E, que fue el caza monomotor estándar de la Luftwaffe durante la batalla de Inglaterra, era un avión muy eficaz. Tenía un peso adecuado y muy buena potencia de fuego. Era muy maniobrable y, a diferencia del Spitfire, podía realizar picados a gravedades negativas, lo cual lo convertía en un avión muy manejable. El único fallo en el diseño podría ser la raíz del ala, que era algo débil, lo cual hacía que los pilotos de la Luftwaffe se sintieran un poco nerviosos al realizar virajes tan cerrados como los que efectuaban los pilotos de Spitfire. No obstante, el Messerschmitt 109 fue un avión muy eficaz que causó graves preocupaciones a los planificadores de la RAF durante la batalla.
Sin embargo, el Messerschmitt 109 presentaba varios fallos importantes. El primero era su alcance. Sus tanques de combustible eran relativamente pequeños y por lo tanto el avión solo podía mantenerse en el espacio aéreo británico durante algunos minutos, especialmente cuando se dirigía tan lejos como a Londres antes de tener que dar la vuelta. Está claro que esto reducía su capacidad de eliminar a los aviones del mando de caza y además significaba que los Messerschmitts dañados tendrían grandes dificultades para volver a cruzar el Canal de la Mancha sin estrellarse o sin terminar el combustible. Además, era bastante menos maniobrable que el Hurricane o el Spitfire, lo cual era un defecto crucial en los combates aéreos sobre el sureste de Inglaterra en 1940. Finalmente, sobre todo hacia el final de la batalla, la superioridad de los Messerschmitts en combates individuales quedaba neutralizada por la insistencia de Hermann Göring en que volaran muy cerca del bombardero alemán que había sido enviado a Inglaterra. Esto reducía la libertad de la que disponían los pilotos para utilizarlo como arma para eliminar aviones de la RAF. El defecto del Bf-109 era que consumían mucho combustible. Generalmente, cuando llegaban a Inglaterra, le quedaban solo 30 minutos de combate. La RAF contaba con otra ventaja, menos obvia, puesto que si un piloto alemán se veía obligado a saltar del avión sobre suelo inglés, automáticamente se convertía en prisionero de guerra, mientras que los pilotos de la RAF que saltaban podían estar de regreso a su base y volar de nuevo ese mismo día, y los aviones eran más fáciles de sustituir que los pilotos entrenados. Si nos derribaban, podíamos saltar y normalmente caíamos en territorio amigo. Los alemanes eran derribados sobre el mar o en territorio enemigo. Muchos de los polacos en nuestro bando sufrieron porque les confundían con alemanes. Teníamos polacos y franceses en el escuadrón. De hecho, teníamos al único noruego, John Skalk. Pienso que los escuadrones mixtos solían tener la moral más alta que los otros. Y, por supuesto, nosotros no odiábamos a los alemanes de la misma forma que los polacos o los checos. Ellos realmente los odiaban. Y cuando entraban en combate, lo hacían muy en serio. Nosotros también nos lo tomábamos muy en serio, pero no como ellos. Göring intuyó la capacidad de resistencia de la RAF y ordenó que se centraran todos los esfuerzos en las bases aéreas de cazas. Pero aunque parezca increíble, olvidó incluir las estaciones de radar, que proporcionaban a los británicos una ventaja esencial en la batalla. El sistema de radar que se usaba en la época de la batalla de Inglaterra había sido desarrollado en el período de entreguerras y consistía en el envío de ondas de radio. Estas se reflejaban en cualquier avión que se encontrara en la trayectoria del haz, y ese reflejo era recibido de nuevo por la base de radar. El operador observaba un tubo de rayos catódicos y determinaba la distancia del avión a partir del tiempo transcurrido entre la transmisión de la señal y su reflejo. La información obtenida por el radar se pasaba a la sala de operaciones, donde el Estado Mayor tenía una pizarra con un croquis de la situación y entonces tomaba las decisiones necesarias. Estas decisiones se comunicaban a las bases aéreas del sector y de ahí pasaban a las bases satélites desde las que los cazas salían en busca de sus objetivos. Los aviones británicos llevaban transmisores de señales que les identificaban como amigos ante el radar, que luego se podían utilizar para guiar al avión hacia su objetivo. Los pilotos estaban encantados con la efectividad de los datos del radar sobre aviones enemigos que se acercaban y el seguimiento que hacía el cuerpo de observadores. Se puede resumir la actitud de los muchachos en mandádnoslos y nosotros los derribaremos. Era así de simple. Confiaban mucho en la eficacia de la organización terrestre que les apoyaba. El radar se complementaba con el trabajo de los miembros del Real Cuerpo de Observadores que escrutaban el cielo del canal con instrumentos más convencionales, como telescopios y prismáticos. Sin embargo, las antenas de las diversas estaciones de radar destacaban claramente en muchas colinas. Estos eran los puntos en los que los alemanes centraban su atención, en un intento de dejar ciego al mando de caza.
El primer ataque se había producido el 12 de agosto de 1940. Se envió una escuadrilla de Bf-109 para atraer a la defensa de los cazas. Entonces, la fuerza principal de Stuka se dirigió a las estaciones de radar. Muchas temblaron a causa de los explosivos de gran potencia que les cayeron cerca. La estación de Bednor, en la isla de White, estuvo inutilizada durante 3 días cruciales. El concepto alemán inicial era sólido, pero la planificación y la ejecución dejaron mucho que desear. Aparte del caso de Bednor, causaron pocos daños irreparables al sistema y el control de dirección de cazas siguió funcionando. Los líderes alemanes, principalmente Göring, seguían pensando que este debía de ser el camino a seguir. Dio orden de realizar un ataque total lo antes posible, pero el primer ataque sería contra las bases aéreas adelantadas. Eso fue Adlerangriff, ataque de las águilas. A pesar de los discursos y de la planificación, el ataque de las águilas se inició de forma desorganizada. La orden original dio instrucciones de comenzar poco después del 5 de agosto. Pero las condiciones meteorológicas no permitieron un ataque hasta el día 13. Se dio la orden, pero se anuló poco después del despegue. Muchos bombarderos alemanes no recibieron dicha orden de retirada. Hacia las 7 de la mañana, una fuerza de Dornier 17 bombardeó las bases costeras de Sheerness y Eastchurch con certera precisión. Causaron grandes daños, pero no les acompañaba la escolta de cazas y sufrieron muchos ataques del mando de caza británico. No obstante, la nueva estrategia de la Luftwaffe tuvo cierto éxito, y a medida que aumentaban las pérdidas, se reducía el número de cazas operativos de la RAF. Las fábricas británicas podían compensar los aparatos perdidos, pero no había suficientes pilotos. Una a una, las bases de cazas resultaron dañadas, hasta tal punto que prácticamente no podían estar operativas. La verdad es que aprendimos de los alemanes, porque habían estado en España. Los italianos habían estado en otras partes y sabían más de ese tipo de cosas que nosotros, mucho más, y además eran mejores. Nos derribaban con bastante frecuencia y disparaban a los que se apartaban, al piloto que no estaba en formación. Los veían con mucha facilidad. Perdimos muchos pilotos así, pero realmente no los podías proteger porque estabas demasiado ocupado formando con los otros sin examinar el cielo y concentrándote más en nuestro líder. Pero con el tiempo aprendimos. A medida que las batallas de cazas iban aumentando, los pilotos británicos se mostraban más furiosos por el hecho de ser enviados solamente en escuadrones para luchar contra una enorme fuerza de aviones enemigos. El as del aire, Douglas Bader, propuso una nueva táctica. Cuando llegaba la orden de despegar, los aviones que estaban disponibles formaban una gran ala en lugar de atacar en escuadrones. Este ala se podía dirigir hacia el enemigo con el que ahora se combatiría en condiciones de cierta igualdad. Más adelante, estas tácticas serían las que permitirían a los aliados tener el control casi total de los cielos durante los bombardeos aéreos sobre Alemania. Pero durante la batalla de Inglaterra, esta táctica tuvo un éxito relativo. Estas grandes alas tardaban mucho en formarse. No se podían enfrentar al enemigo hasta que éste ya había lanzado sus bombas y estaba de regreso a casa. Se decía que si derribabas al piloto después de que hubiera cumplido su misión, eso tenía un cierto efecto disuasorio. Y es cierto. Pero no tenía el mismo efecto en la gente que sufría los bombardeos. Dowding y los otros líderes sabían que si aquello se convertía en una guerra de desgaste, Inglaterra perdería la batalla y probablemente la guerra. Simplemente no había suficientes aviones ni pilotos disponibles para combatir contra los alemanes en igualdad de términos y ganar. La única opción para Inglaterra era mejorar la táctica de enviar grupos reducidos de cazas contra grandes grupos de bombarderos.
Mientras tanto, el mando de caza se apuntaría a una victoria ante el ataque de las águilas, consiguiendo únicamente sobrevivir. Esa victoria fue difícil. Durante 25 días, los bombardeos aéreos siguieron el mismo esquema. La Fuerza Aérea Alemana atacaba bases aéreas y fábricas de aviones para intentar expulsar a la RAF de los cielos. A finales de agosto, la RAF no disponía de más de 350 cazas operativos, y para mantener el ritmo, los pilotos realizaban hasta 4 vuelos diarios. La derrota final era solo cuestión de tiempo. Pero a menudo, un pequeño suceso cambia por casualidad el curso de la batalla. El 24 de agosto, algunos bombarderos de la Luftwaffe sobrepasaron su objetivo y por error lanzaron sus bombas sobre Londres. Actualmente, ambos bandos admiten que estos ataques de bombarderos alemanes sobre Londres los realizaron por equivocación pilotos que habían recibido instrucciones de bombardear Rochester y el estuario del Támesis y que cometieron un error humano. No obstante, dicho error en la localización del objetivo tuvo lugar en el momento álgido de la batalla de Inglaterra y la respuesta británica fue, por supuesto, contundente. La noche del 25 de agosto de 1940, los aviones del mando de bombardeo realizaron su primera incursión sobre Berlín en un ataque de represalia por las bombas lanzadas sobre Londres. El ataque aéreo británico provocó indignación en Berlín, pero militarmente no se consideró que este primer bombardeo aéreo del mando de bombardeo sobre la capital alemana hubiera tenido gran éxito. Solo 29 pilotos afirmaron haber reconocido Berlín y la mayoría de las bombas explotaron en pleno campo. Si bien no se trató de un éxito táctico como misión de bombardeo, este primer ataque aéreo británico tuvo consecuencias estratégicas extraordinarias. El ataque sorprendió a los berlineses que vieron cómo su ciudad era agredida. Mientras, un indignado Hitler juraba venganza y Goering recibía órdenes de bombardear Londres. A pesar de que la Luftwaffe estaba a punto de obtener una victoria decisiva sobre los cazas de la RAF, Hitler estaba furioso. Alemania no tuvo otra opción que dejar escapar la oportunidad y redirigir todos sus esfuerzos contra Londres. Los efectos de los bombardeos sobre las ciudades fueron bastante limitados. Si bien en algunas ocasiones los ataques a objetivos civiles causaban cierto efecto sobre la moral ciudadana e incluso pánico, en general las deficiencias estratégicas del bombardeo solo hacían que la gente se indignara y provocaban la determinación de contraatacar. Así pues, esos bombardeos no fueron un método de combate especialmente eficaz, aunque el mando de bombardero de la RAF destinó esfuerzos considerables en la Segunda Guerra Mundial. La furia de Hitler llevó a Goering a cometer su mayor error táctico. Justo cuando la Luftwaffe estaba a punto de conseguir la victoria sobre la RAF en la batalla de Inglaterra, ordenó a sus fuerzas que dejaran de atacar las bases aéreas de cazas e inició los bombardeos sistemáticos sobre Londres y sobre otros objetivos civiles. El deseo ciego de venganza de Hitler y las ganas de Goering de complacer a su jefe concedieron al mando de caza la tregua que necesitaba para recuperar fuerzas. Este breve descanso fue clave para la victoria británica en la batalla de Inglaterra. Por parte británica, los hombres del mando de bombardeo no eran conscientes de la importancia de su papel para llegar al punto de inflexión de la guerra. Estaban preocupados por las dificultades que habían encontrado los bombarderos disponibles para llegar a Berlín con una carga considerable de explosivos y poder regresar. Las enormes pérdidas que los cazas alemanes provocaron en los bombarderos británicos durante los primeros ataques sobre Alemania hicieron que el mando de bombardeo decidiera sustituir los ataques diurnos por los nocturnos, y esto se mantendría hasta el final de la guerra. El 7 de septiembre, el mando de caza estaba prácticamente en las últimas, y como si se tratara de un milagro, el patrón de la guerra aérea cambió de repente.
Mientras Goering insistió en bombardear bases aéreas de la RAF, la Luftwaffe obtuvo grandes logros. La RAF se estaba viniendo abajo. Pero bajo la presión de Hitler, Goering decidió el 3 de septiembre cambiar el objetivo por Londres. Con el primer bombardeo aéreo sobre la ciudad, el 7 de septiembre, se redujo la presión sobre las bases aéreas de la RAF y permitió al mando de caza recuperarse. Si la Luftwaffe hubiera continuado bombardeando las bases aéreas de la RAF sin cambiar la política de bombardeos, se estima que el mando de caza no habría podido aguantar más de 2 semanas, de modo que el cambio de objetivo hacia Londres fue decisivo para permitir la victoria británica. Hacia las 4 de la tarde, los controladores informaron de un incremento en el número de aviones enemigos. Parecía haber casi 1 millar de aviones cerca de la costa inglesa. Daba la impresión de que las bases aéreas del sector, ya muy dañadas, iban a tener que soportar una nueva embestida. Los 21 escuadrones de la zona de Londres salieron a recibirles. La visión que tuvieron cuando se encontraron con los alemanes fue asombrosa. La formación cubría 2.000 kilómetros cuadrados de cielo. Era evidente que su objetivo era Londres. Llovieron bombas sobre los muelles y el East End, sembrando el pánico en toda la capital británica. El repentino ataque sobre Londres fue consecuencia de una orden personal de Goering, como respuesta al ataque del mando de bombardeo británico sobre Berlín el 25 de agosto. Presionado por Hitler, Goering finalmente ordenó bombardear ciudades en vez de bases aéreas. Se trató de un error táctico muy grave. Evidentemente, uno de los problemas con los Spitfire y los Hurricane era que en realidad solo podías interceptar a un bombardero por pura casualidad. Uno de los trabajos que realicé justo antes de la guerra fue estudiar interceptaciones nocturnas realizadas en julio de 1939. Y todos los pilotos estaban de acuerdo en que pilotar un Spitfire o un Hurricane por la noche era absolutamente maravilloso, pero que nunca se veían los objetivos. Y eso hizo que los altos mandos se dieran cuenta de que la interceptación nocturna iba a ser algo muy difícil. Por eso, en esa época se iniciaron muchos experimentos con radar, tanto terrestre como aéreo. Goering había perdido de vista sus prioridades estratégicas y al desviar la atención de la Luftwaffe del bombardeo incesante sobre las bases aéreas y las fábricas británicas, proporcionó a la RAF el tiempo necesario para realizar reparaciones y preparar refuerzos. Los pilotos británicos también estaban recuperando fuerzas porque tenían que efectuar menos incursiones al día. Las agotadas tropas del mariscal jefe del aire, Dowding, tuvieron un descanso para poder reparar las bases aéreas y reponerse. Londres absorbía como una esponja el castigo que le infligían los bombarderos, pero las pérdidas de la Luftwaffe aumentaron. Durante el mes de septiembre, el entrenamiento y las tácticas superiores dieron ventaja a los Hurricanes y los Spitfires sobre el Bf-109. El primer gran ataque alemán del día fue desbaratado por una formación en gran ala antes de llegar a la capital. Los bombarderos alemanes dispersos se vieron obligados a bombardear objetivos al azar en el sur de Inglaterra. Más tarde, ese mismo día, a una segunda formación alemana le ocurrió algo similar. Los Hurricanes y Spitfires se habían rearmado, habían repostado y sumaban 170 aviones. Aunque esto significaba que no había reservas, finalmente los cazas británicos se enfrentaban al enemigo en número suficiente como para causarle pérdidas significativas. Goering intentó obviar esta realidad. Creía que la RAF no aguantaría mucho tiempo más. Pero el otoño transcurrió, el tiempo empezó a empeorar y la incapacidad de la Fuerza Aérea Alemana para destruir a su equivalente británico durante el verano iba a tener consecuencias importantes sobre el desarrollo posterior de la guerra. El 17 de septiembre se interceptó una comunicación secreta alemana. Ordenaba el aplazamiento indefinido de la invasión de Inglaterra.
Ante la evidente superioridad de la RAF, Hitler no tuvo más remedio que olvidarse de la invasión hasta el año siguiente. Para Goering se trató de una humillación absoluta. Su catálogo de errores tácticos había supuesto un gran coste a la Luftwaffe, pero culpó de ello a todo el mundo menos a él mismo. Sería absurdo hablar de la supervivencia británica sin mencionar a algunos protagonistas. Es evidente que el valor y el talento de los pilotos de cazas británicos y de la Commonwealth, que día tras día surcaban los cielos del sureste de Inglaterra y del Canal de la Mancha para enfrentarse a las fuerzas aéreas alemanas, superiores a ellos, es algo que aún ahora me parece extraordinario y merecedor de la mayor admiración. Pero creo que, en general, la razón principal por la que Inglaterra sobrevivió al verano de 1940 fue la decisión de Goering del 7 de septiembre de 1940 de alejar a la Luftwaffe de las bases aéreas de la RAF y redirigirla hacia la zona de Londres. Pienso que esta decisión cambió completamente el desarrollo de la batalla, y los alemanes desaprovecharon de esta forma su mayor ocasión de ganar a principios de septiembre de 1940. Así que, en cierto modo, es verdad que Inglaterra no ganó realmente la batalla, sino más bien fue Alemania quien la perdió. Los principales factores en la victoria británica son bastante diversos. En primer lugar, está la visión de futuro de Sir Hugh Dowding al crear el mando de caza, convertirlo en una organización fuerte y apostar por cazas modernos y por el desarrollo del radar. A este factor hay que añadirle las propias habilidades en combate de los pilotos británicos y su capacidad de resistir un largo periodo de intensa acción. Si miras el mapa, es extraordinario ver cómo se trazaron los sectores. Ver que, de hecho, miraban en la dirección correcta. Ahora bien, si sabíamos o no cuáles eran los planes de Alemania, seguirá siendo un tema de debate. Pero yo apuesto por la idea de que los británicos tenían a un coronel del cuerpo de inteligencia sirviendo en el alto mando alemán, así que puede que tuviéramos cierta idea de lo que planeaban. Durante la primavera de 1941 continuaron los ataques nocturnos sobre Inglaterra, que causaron grandes daños y muchas pérdidas humanas. Pero el esfuerzo bélico de Inglaterra no se resintió. La batalla de Inglaterra se había ganado.